Bueno, hermanos amados, quiero decirles que hablaba con una hermana la semana pasada en alguna de las actividades que tuvimos y yo le decía, a mí me encanta ver la vida de los patriarcas en el libro de Génesis. Estoy hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, del mismo Job. De ver esa fidelidad de ellos al Señor, ese amor por Dios, esa amistad con el Señor. Y ellos no tenían Biblia como nosotros. Ellos no tenían Biblia como nosotros. Tampoco asistían los domingos a un culto en un lugar. No había un pastor al frente. El que dirigía los sacrificios y los servicios sacerdotales, digamos, del clan o de la familia, era el patriarca. Pero también me encanta ver cómo Dios los protegía, cómo el escudo del Señor estaba sobre ellos y cómo Dios los bendecía. Entonces yo me imagino, porque así lo narra la Biblia, Abraham, por ejemplo, en el cumpleaños de uno de sus hijos, y entonces convocaba a la familia, a los servidores de la casa. ¿Sabe cuántos siervos tenía Abraham? La Biblia dice en Génesis 14 que cuando ellos fueron atacados, cuando perdió a su sobrino Lot, él armó a 318 siervos nacidos en su casa. Entonces yo me imagino a él celebrando un banquete y diciéndole a ellos, bueno, vamos a matar 5 ovejas, porque ese hombre era riquísimo en ganado, plata plata y oro. Entonces yo me imagino cómo eran esos banquetes, cómo era el compartir de la familia. Así que yo traigo a colación el testimonio de esos patriarcas a nuestra vida actual, y yo digo, Señor, ¿por qué a veces en la nevera solamente hay un limón, una papa? ¿Por qué a veces es como tan diferente? ¿Por qué uno ve la bendición y el respaldo de Dios con ellos? ¿Por qué a veces nosotros como cristianos nos vemos como tropezando, viviendo unas dificultades y luchando? ¿Y por qué, Señor, veo de manera especial eso? Resulta que yo me encuentro con que en el corazón de Dios hay un deseo, y es el bendecir a sus hijos. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Qué padre de familia quiere ver mal a sus hijos? Por el contrario, el padre de familia se alegra cuando su familia, sus hijos son bendecidos. Y por eso le puse como título al tema de hoy, Dios desea nuestro avance y crecimiento. Dios desea eso para nosotros. Dios desea que nosotros avancemos. Dios desea que nosotros crezcamos. Dios desea nuestra prosperidad en el sentido integral. En todas las áreas Dios quiere que nosotros prosperemos. Pero me encuentro al leer ciertos pasajes de la Escritura que el Señor requiere también ciertas acciones de nosotros. Porque cuando también el pueblo de Israel hacía las cosas mal, pues perdían el respaldo y la bendición del Señor. Entonces nosotros también tenemos que ser proactivos, nosotros también tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer ciertas cosas que van a generar una atmósfera de bendición para nosotros y para nuestra familia. Así que acerca de eso les quiero hablar, hermanos. Y en primer lugar, empiezo con este punto. Nuestro resultado puede ser muy bueno. Ahora, pareciera ser un contraste con que Dios quiere bendecirnos, porque y dice puede ser muy bueno. Es que puede ser, porque resulta que nosotros también tenemos que tomar buenas decisiones. Cuando nosotros no implementamos la verdad de Cristo en nuestra vida, cuando no empezamos a hacer ciertos correctivos, los resultados no van a ser muy buenos, hermanos. Y vamos a ver, por favor, en el libro de Job, capítulo número 8, por favor. Vamos a leer el versículo número 7. Estas son de esas porciones bonitas de la Escritura y que nos llevan a reflexionar en lo que yo quiero decir, hermanos. Capítulo 8, verso 7. ¿Están conmigo? Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La verdad es que a veces los principios, y hablamos sobre todo de los principios de personas
como de pronto la mayoría de nosotros que no venimos de una ascendencia adinerada, que no nacimos con un gran patrimonio, un gran capital detrás de nosotros. Entonces el principio tiende a ser pequeño. Nuestro principio por lo general es pequeño y a veces los principios nos molestan porque son pequeños. Porque la mayoría de nosotros nos gusta la foto del resultado, la foto de la graduación, la foto de la casa nueva, la foto del carro, la foto del avión, ¿cierto? Nos gustan las fotos que muestran el resultado. ¿Y qué de las fotos del proceso? ¿Y qué de las fotos de las lágrimas? ¿Y qué de las fotos de los tiempos donde salimos heridos o fuimos humillados? ¿Qué del proceso donde fuimos quebrantados? Que para mí es lo más valioso. No es el resultado en sí, hermanos, es el proceso. Porque lo que te va a sostener en el lugar de privilegio que Dios te da es el proceso. Es haber asimilado de manera correcta el proceso. Pero aquí la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que nosotros vamos en aumento, vamos creciendo, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Piensa en eso, tu postrer estado será grande. Él quiere darte eso, pero a veces uno como que evalúa su vida, ¿cierto? Y uno dice, pero Señor, ¿por qué mis resultados no son grandes? Pero Señor, yo leo tus promesas y ¿por qué no se cumplen en mi vida? ¿Por qué yo no veo esa apertura de bendiciones? ¿Por qué yo no veo que los cielos se abran sobre mi vida y sobre mi familia? ¿Por qué no veo tu gracia y tu favor en lo que yo hago? Es que, amados, cuando miramos la escritura y vemos a José, el hijo de Jacob en Egipto, cuando vemos a Daniel en Babilonia, vemos el respaldo de Dios con ellos, pero Señor, ¿qué pasa conmigo? Pues hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta, que yo espero que hoy usted se lleve como esos tips de vida, ¿no? Esa revelación de Dios, porque sin duda alguna Dios nos quiere bendecir. Eso está claro, hermanos. Habría que arrancar muchos versículos de la Biblia para decir lo contrario. Pero a este versículo donde dice, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande, va precedido de dos versículos fundamentales. Job capítulo 8, leamos el versículo 5 y 7. Dice el verso 5, si tú de mañana buscares a Dios. Primero. Está sencillito, ¿verdad? Está claro. Y ustedes pueden ver que inicia con un condicional. Si tú de mañana buscares a Dios. A veces buscar a Dios en la mañana no es fácil porque tenemos muchas ocupaciones, negocios, diligencias, caemos en el activismo, adquirimos una serie de responsabilidades y empezamos descuidando entonces ese tiempo con el Señor. Algunas veces, digamos que la persona trabaja en un turno de trasnocho. Bueno, ubique el tiempo que le va a dedicar al Señor. Pero es necesario apartar un tiempo para Dios. ¿Y por qué la Biblia aquí nos sugiere en la mañana? Porque cuando nosotros empezamos actividades muy temprano, sin hablar con Dios, cuando llegamos por la noche, ¿cómo estamos? Cansados, agotados. Lo único que vemos mientras vamos camino a casa es la cama ya que nos espera y hay que llegar a mi casa. Y cuando uno se acuesta, se acuerda que no ha orado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos ahora. O debido a las ocupaciones, porque no tenemos el hábito, entonces caemos en esa actitud, en ese hábito de hacer un devocional flash. ¿Cuál es el devocional flash? Imagen cristiana del día. El Señor es tu pastor. Amén, gracias Señor. Usted hace devocional todos los días para la gloria de Dios. Pero es ese momentico. ¿Y qué es lo que pasa? Piensa desde el punto de vista natural. Cuando tú vas a alimentarte, tú tienes que dedicarle tiempo
al momento en que tú almuerzas. Es más, hay algunos que almuerzan 2 veces, no hay problema, pero le dedican tiempo al almuerzo. No podemos pensar que vamos a alimentarnos del Señor un pedacito y vamos a estar fuertes, bien nutridos en el espíritu. No. Es necesario, hermanos, buscar a Dios. ¿Por qué tengo que buscarlo? Porque si realmente Dios es lo primero en mi vida, es porque así sencillamente lo es en todo. Y que lo primero que yo voy a buscar es su presencia. Que en mi agenda de vida, mi prioridad dice Dios. Y es que, hermanos, separados de Él, nada podemos hacer. Por demás es madrugar a trabajar e ir tarde a reposar si no es Jehová el que edifica la casa. En vano trabajan los edificadores. Necesitamos buscar la presencia del Señor, volvernos a Dios. Ahora podemos decir, ay pastor, es que para mí es tan duro orar, porque es que la comunión con Dios también tiene enemigos. A veces nosotros empezamos a orar y cuando no estamos como ejercitados en eso o luchamos también con eso, la mente comienza a divagar. Usted comienza a orar y está pensando en el kilo de arroz que hace falta, en la cebolla que se está dañando, en que hay que arrimar a recoger la camisa que están arreglando, que hay que llevar a la niña yo no sé a dónde. ¿Sí o no? Y estamos orando, entre comillas, pero estamos pensando en todo eso. O tal vez nos cuesta trabajo orar. Pero por favor, vea la oración como un diálogo, como un hablar con Dios. Y procure utilizar diversas herramientas en su tiempo de oración. Por ejemplo, en mi caso particular, yo oro un rato, abro la Biblia, estudio la Biblia. Hay algunas veces que me encuentro con unos textos hermosos que yo le digo, Señor, mi oración va a ir en función de este pasaje. Y me pongo a orar y a declararlo. Me pongo a orar y declaro la palabra y oro en función de esa palabra. Es como orar la Biblia, pues, si vale el término. Otras veces sencillamente pongo el celular, pero no para ver el WhatsApp, no para ver los estados, no para ver Facebook, sino que lo pongo para poner adoración. Y en el tiempo de la adoración de pronto suena esa... A mí me ha pasado que a veces yo estoy orando y está sonando la adoración y yo me callo y lo que está sonando en la adoración es una ministración a mi corazón. Pero eso requiere tiempo. Deje el afán, saque un tiempo para hablar con Dios y le aseguro que usted y su casa serán bendecidos. Vuelvo a la lectura. Job capítulo 8 dice el verso 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, hay que limpiar unas cositas, hermano. Hay que limpiar unas cosas en la casa. Hay que limpiar el celular, limpiar el computador, porque tal vez están sucios con un poco de basura del mundo. Hay que limpiarlos. Hay que ser rectos. La palabra recto tiene que ver con ser honesto, con ser correcto. Hermanos, avergüenza. Aquí no ocurre para la gloria de Dios, pero avergüenza, hermano. Cuando uno está hablando con otra persona y dice, no, ¿y cómo le parece que le alquilamos esa casa a un cristiano? ¿Y cómo le fue? Mal. Se fue debiendo yo no sé cuántos meses de arriendo. Los servicios públicos casi que lo cortaron porque no pagaban. ¿Cómo así? No, y fuera de eso allá mire cómo dejaron la cocina. Hermano, eso pasa. O cristianos hay cristianos, aquí no, gracias a Dios, que se endeudan y no pagan. Voy a seguir adelante, hermanos, porque hay mucho silencio. Yo sigo adelante más bien. Verso 6. Si fueres limpio y recto,
Ciertamente luego se despertará por ti y hará ¿qué? Y hará ¿qué? Próspera tu morada de tu justicia. Cuando tú andas en una vida de justicia, tu casa será próspera, porque tú eres honesto en tus negocios, eres correcto en tu estilo de vida, tú buscas al Señor. Prepárate porque bendiciones vienen sobre tu morada. Entonces, el texto nos está diciendo que yo no debo preocuparme tanto por dónde está la prosperidad, sino generar en mi vida un cambio y todas esas bendiciones vendrán por añadidura. El problema es que a veces nos enfocamos en lo externo y en lo que queremos lograr. No, enfócate en tu corazón, en tu relación con el Señor y serás bendecido. Y por eso dice entonces, y aunque tu principio sea pequeño, prepárate porque tu postrer estado será grande. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, que la rectitud y la lealtad a Dios garantizan buenos tiempos. Dios es tan poderoso, hermanos, que hace florecer en el desierto. Él es tan poderoso que saca agua de la roca. Él es tan poderoso que puede transformar la maldición en bendición. Y lo que para nosotros tal vez es una derrota, Dios termina transformándolo en una gran victoria. A mí nos puede olvidar. Y yo creo que esas cosas las permite Dios para enseñarle. Cuando estábamos buscando un lote, un terreno por allá en la Graciela, una casa. Y no, al último terminé más desanimado porque no se pudo hacer el negocio. Y es que no se pudo, hermano. Y yo eso le gasté tiempo, dedicación. Andaba detrás de fulano, detrás de hermano. Pero Dios no nos quería ya. Nos quería a 2 cuadras de la avenida Sarmiento. Pero yo de él ora por allá. Y él que no. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, que salga esa escritura rápido. Y yo, oren, porque estaban haciéndole un proceso a la escritura. Y él que no. Yo, Señor, ¿hasta cuándo reprendo al devorador que se quiera meter en medio? No había ningún demonio. Él no quería ya. Y llore y dele. Pero él es bueno. Él dijo que no. Bueno, quedé todo desanimado. Pero Él sabe dónde nos quería ubicar. Cuando tú estás orando por algo, clamando por algo, y Dios no lo permite, es porque te tiene algo mejor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que acabamos de leer, buscar a mi Señor de mañana. Buscar a mi Señor en oración, en clamor, en ruego. Y en ese proceso se requiere que nosotros seamos leales a Dios. Leales a Dios. Proverbios capítulo 4, no lo busque, yo lo traje aquí, si lo buscaron, gloria a Dios. Vamos a leer Proverbios 4, 18 y 19. Dice: mas la senda de los justos, la palabra senda es camino, ¿verdad? Mas el camino de los justos es como la luz de la aurora. Entonces la aurora es el momento en el que está saliendo el sol en la mañana. 5:30, 6 de la mañana empieza a subir la luz, desaparecen las tinieblas y empieza a subir la luz, ¿verdad? Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces imagínate al justo caminando y en la medida que él va avanzando, la luz de Dios va aumentando sobre él, porque su justicia ilumina el camino. A ver, aquí dice la senda de los justos. En el Nuevo Testamento se nos enseña, por supuesto, que en Cristo Jesús hemos sido justificados. Dice textualmente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, o sea, sin culpa, sin condenación, justificados en Cristo.
pero aquí habla del justo. Ya habla de un estilo de vida que califica a la persona como justo. Entonces, el que es justo, debido a su justicia, la luz de Dios ilumina sobre él y su camino se hace claro, es evidente, él toma buenas decisiones, sabe por dónde debe ir, las tinieblas no pueden venir contra él porque la luz de Dios ilumina su caminar. Pero miren el contraste, el camino de los impíos, el impío es el que no busca a Dios, el impío es el que no ora, el que no tiene temor de Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad. Mira el contraste entre la luz y la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Usted se ha llegado a tropezar en la oscuridad? Sobre todo a eso de las 2 de la mañana, cuando usted se levanta apresuradamente por un ruido, por una necesidad fisiológica, por alguna cosa, y usted se da un canillazo en el borde de esa cama. Porque ese es el problema de las tinieblas. Las tinieblas hacen que usted y yo tropecemos. En cambio, la luz nos muestra el camino, sabemos por dónde ir, las mejores decisiones a tomar. Cuando uno anda en la oscuridad tiene pérdidas. ¿Cuántos aquí han hecho malos negocios en su vida? Como 5, los otros siempre bien. Nosotros hemos cometido malos negocios. Hemos hecho malos negocios. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad, porque andamos en otros asuntos. Entonces tenemos pérdidas. Yo les comentaba ahora en la reunión anterior, mire, una pérdida. Yo no sé qué horas eran, por ahí la 1 o 2 de la mañana. Y el tercer piso se había quedado abierta la puerta que da a la terraza y un gato se metió. Y entonces mi esposa me dice, papi, se metió un gato. Yo estaba dormido. Yo no sé si fue que yo escuché ladrón o qué. Y yo me levanté como un resorte inmediatamente, ¿no? A salvar mi casa. Y le eché mano a mi arma, una chancla, un zapato, yo no sé qué era. Y salí apresuradamente. Hermano, y como estaba oscuro, a eso me refiero, me llevé por delante un ventilador. Hasta ahí llegó ese ventilador. ¿Qué va? Yo creo que el gato salió relajado, vieja, huye, se fue. A eso me refiero, que cuando estamos en oscuridad tenemos pérdidas, tropezamos, pero cuando caminamos en justicia, la luz de Dios nos muestra el camino a seguir. Por eso es que a veces las jovencitas se enamoran del que no es, o los jovencitos se enamoran de la que no es, porque no están viendo claramente. Por eso yo les decía ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en malos negocios? Pero entonces aquí surge una pregunta, ¿qué significa justos? Porque es la senda de los justos la que luego va a estar iluminada. ¿Qué significa justos? Entonces la palabra justos aquí se traduce de un término que es sadik, y esa palabra significa recto, o sea que no anda en torcidos, es una persona recta, porque el enemigo quiere tocar tu patrimonio, el enemigo quiere tener autoridad para dañar tus finanzas, entonces te va a presentar opciones para que tú entres en lo ilegal. Ahora bien, hay cosas que no son ilegales, pero están incorrectas delante de Dios. De alguna manera Él quiere manchar tus ingresos, dañar tus finanzas. Y así se afecta tu justicia, se oscurece todo y la cosa se complica. Recto, en segundo lugar, significa actuar con justicia. Es una persona honesta, es una persona equilibrada, es una persona que actúa pensando no en el mal del otro, sino en el bienestar de todos. Estaba leyendo sobre ese término en el diccionario bíblico y me encontré este párrafo que se los quise traer. En el antiguo arameo y fenicio, el término denota la lealtad del rey a Dios, manifestada a menudo en ofrendas.
Entonces cuando yo leí esto dije, caramba, el término no solamente habla de ser correcto en los negocios, de ser justo, sino también de cómo están mis ofrendas hacia Dios. O sea, mis ofrendas también están mostrando mi lealtad al Señor. Y yo leí eso y yo dije, wow. Porque es que hay un asunto, hermanos, y es que usted, póngase en los zapatos de un empresario. Supongamos que usted tiene 10 empresas. Amén, usted tiene 10 empresas. Entonces usted va a abrir la 11. Usted dice, voy a abrir esta empresa número 11 en tal ciudad. Lo primero que tengo que buscar es un administrador. Un administrador. ¿Y en quién va a pensar? No solamente en una persona que tenga las habilidades técnicas, mecánicas, sino que también sea una persona recta, una persona honesta, porque si no, la futura empresa está en peligro y todavía no ha nacido. ¿Me hago entender, amados hermanos? Si yo en las finanzas soy fiel a mi Señor, seré fiel con las finanzas de los demás. Vamos a ver ahora en tercer lugar, y es que la fidelidad en lo poco es fundamental para llegar a lo mucho. Eso es claro. Y yo me acuerdo mucho del pueblo de Israel por el desierto, porque cuando ellos iban por el desierto, continuamente se quejaban por la arena, se quejaban por el camino que Dios los llevaba, se quejaban porque no había esto, se quejaban del maná, e iban hacia la tierra prometida. Pero note que todos los mayores de 20 años no heredaron la tierra prometida, porque ellos no fueron dignos de la confianza de Dios para entregarles la tierra prometida. Y resulta, hermanos, que como nosotros nos conduzcamos por el desierto, así nos vamos a conducir en la tierra prometida. Leamos la cita. Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, dice el versículo número 10. El que es fiel en lo muy, hermanos, una cosa es poco, pero otra cosa es muy poco. Ya poco es poco. Pero tú te imaginas cuando tú hablas de lo muy poco. Dios mío. Y aquí dice el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea que nosotros en lo muy poco estamos siendo probados por el Rey. Y aquel que es fiel en lo muy poco, luego el Señor lo pondrá sobre lo mucho, porque es fiel. Dice una historia que un rey muy rico estaba pensando en casar a su hija y por tanto su heredera, ¿no? Entonces convocó a todos los jóvenes del pueblo y les dijo: estoy buscando el varón que será el esposo de mi hija. Así que vamos a hacer lo siguiente: les voy a entregar una maceta, una matera con una semilla. Todos se van a llevar esa matera y van a cuidar diligentemente de esa semilla. Y luego hablemos de 2 meses, y luego de 2 meses vendrán y se presentarán delante de mí tal día, tal fecha, tal hora, y van a traer su matera, y la planta que esté más grande y florecida, el que sea el dueño de esa planta se casará con mi hija. Y entregó a todos la matera. Vamos a hablar de 30 jóvenes. Le entregó la matera y cada uno con todo el mundo se fue. Y empezaron a transcurrir los días. Y entonces los jóvenes comenzaban a hablar: ¿qué hubo? ¿Cómo va tu matera? ¿Cómo va tu planta? Y no, que va bonita, que va esto, que va lo... Y entre todos hablamos. Y uno de ellos empezó a ver que pasaban los días y no salía ni una ramita. No le salía nada. Y salía y hablaba con los otros jóvenes y todos llevaban su planta bien bonita. Y ya cuando faltaba poco tiempo, entonces empezaban a hablar: no, y la mía ya está floreciendo, ya tiene... Y él venía y no hay nada.
Y se quedaba mirando eso allá. Y llegó el día. Y todos los jóvenes hermanos, eso pasaban con unas materas, con unas flores impresionantes. Y el último era él. Llevaba nomás la matera. Y entonces salió el rey con la reina, pues, y todo el pueblo allí. Y empezó el rey a mirar, ¿no? Y los que tenían la matera grande, así como que la asomaban más. Entonces él iba mirando y los miraba. Cuando llegó del último con esa matera ahí sola, y se quedó mirando la matera. Entonces se alejó de él y le dijo: el que va a ser el esposo de mi hija es él, el que no tiene planta en su matera. Porque en todas las materas pusimos semillas estériles, semillas defectuosas, semillas que no darían planta. Todos ustedes mintieron, el único honesto fue él. A eso me refiero con que si usted es empresario, usted no va a poner su empresa en las manos de un mal administrador. Usted no va a poner su empresa en las manos de alguien deshonesto. Así funciona el reino. Dios invierte sus tesoros en un corazón honesto y diligente para con él. Y por eso dice el verso 10, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea que yo desde lo muy poco estoy demostrando lo que seré en lo mucho. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es honesto en lo muy poco, será honesto en lo mucho. El que le cumple al Señor en lo muy poco, le cumplirá al Señor en lo mucho. Y cuando yo leía eso allí de muy poco, me acordaba de un título que dice El poder de los pocos. Y traigo a colación eso para decirle, hermano, tal vez a usted le cueste trabajo implementar cambios. Es que aquí estamos hablando de implementar cambios para ser bendecidos. Dios nos quiere bendecir, pero no podemos negar que tenemos que hacer reformas. De pronto a usted le cuesta trabajo hacer un gran cambio, pues empiece haciendo pequeños cambios. Ejemplo, tal vez usted dice, "Ay, pastor, yo no oro porque para mí es tan duro orar. De hecho, yo vengo a la iglesia y escucho el sermón el domingo, pero entre semana orar para mí eso es muy duro. No, yo no. Yo comienzo a orar el ratico, me duermo, pastor." Como una hermana que una vez me decía, "Ay, yo no tenía sueño, pastor, y cogí la Biblia y vea, al momentico estaba dormida." El somnífero de la hermana, pues. Bueno, tal vez a usted le cuesta trabajo orar, ¿cierto? Pero empiece a implementar cambios. Póngase la meta de voy a sacar 20 minutos exclusivamente para hablar con Dios. Le quiero contar los problemas de mi casa, le quiero contar mis sueños, mis anhelos, mis problemas. Quiero orar por esto y aquello y voy a leer un pasaje de la Biblia. Y usted empieza a hacerlo y luego se va a dar cuenta que a la semana siguiente como que le hace falta y entonces ya usted lo va a hacer 40 minutos. Y al siguiente tiempo usted va viendo resultados, hermano, porque el que busca a Dios es bendecido. La Biblia dice, pídeme y yo te daré. Clama a mí y yo te responderé. El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces la persona se va a dar cuenta que, ay caramba, Dios me está respondiendo, entonces ya requiere más tiempo, ya empieza a construir una relación con Dios donde le hace falta hablar con Dios. Ha crecido en su relación con el Señor. Entonces empieza a implementar pequeños cambios. Ejemplo, usted tiene problemas en la relación con su hijo, con su hija, son muy distantes, son personas muy distantes, pues empiece a hacer cosas para acercarse.
Empiece a dar pasos. Es más, la Biblia dice que el que quiere hacer amigos se muestra amigable. Empiece a hacer cosas. Llévele un dulcecito. No, pastor, no le gustan los dulces. Entonces llévele un cítrico. Bueno, yo no sé. Algo le gustará. Empiece a acercarse. Dé pasos. Haga pequeños cambios. Y Dios le va a bendecir. Y cuando usted vea esa respuesta, usted va a decir: yo necesito hacer más cambios porque sé que funciona la bendición de Dios. Y número 4, la fidelidad a Dios nos garantiza escenarios de honra y alegría. Hermanos, la fidelidad a Dios nos garantiza que vamos a tener lugares de privilegio, lugares de honra. La Biblia enseña cómo Daniel se guardó para Dios, se preservó para Dios y luego el Señor lo puso en lugares de privilegio. Igual sucedió con José. José fue fiel a Dios, se guardó para el Señor, Dios le dio lugares de privilegio. Así funciona el reino de Dios. Si tú eres fiel al Señor, el Señor te honrará. Pastor, pero yo llevo buscando del Señor en este proceso, me he apartado de lo malo, pero noto que está como demorada la cuestión. No, no está demorada, la respuesta viene en el tiempo preciso de Dios, en el justo momento. Leamos por favor Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, leamos el versículo 23 y con este verso terminamos, hermanos. Mateo 25. Versículo número 23. ¿Están conmigo? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. El Señor le dice: bien, buen siervo y fiel. Hermanos, la palabra fiel se traduce de un término griego, pistis, que significa digno de confianza. Dios es fiel hacia nosotros. Y cuando yo leí ese significado digno de confianza, yo dije: Dios mío, qué tan digno de confianza soy yo de ti. Reflexiona en eso. ¿Qué tan digno de confianza eres tú para el Señor? Vuelvo al ejemplo: el empresario que toma a alguien y lo pone allá al frente. Yo sé. Mire, hermanos, hay ascensos que se dan más por la virtud de la persona que por sus habilidades o talentos. ¿Cuál es una de las virtudes escasas hoy día? Se llama honestidad. Porque la corrupción se ha vuelto un factor cultural. Vivo, inteligente hoy es el que roba a otro. Hemos llegado a tal extremo, hermanos. Bueno, que robe poquito. O sea, ya eso se ha vuelto tan normal. Bueno, que sea el que menos robe, pues. Ahora días hablábamos, ¿no?, de eso, que cuando un taxista devuelve una cartera con 10 millones de pesos es noticia nacional. SARE, Noticias Caracol. Un taxista devolvió un maletín que se encontró atrás. Esto es impresionante. ¿Usted qué sintió cuando lo hizo? Entonces, como que culturalmente la corrupción se volvió algo que ya forma parte de nosotros. Como que se espera que la gente sea así. Pero cuando ya la platica le toca el bolsillo a usted, cuando ya es su capital, cuando es su negocio, entonces usted no quiere en la caja a uno de esos personajes, porque le va a quebrar el negocio. Usted busca a alguien honesto, así no tenga muchas habilidades y técnicas, pero usted necesita a alguien honesto. Pues les quiero decir que en el reino de Dios es igual y Dios busca corazones en quienes Él pueda confiar. Ahora, nosotros estamos en un proceso, claro que sí, estamos siendo transformados y necesitamos seguir creciendo. Porque aunque tú veas al malo prosperar, eso es pasajero.
Solo lo que viene de Dios se sostiene. Leo el verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Sobre mucho te pondré, siervo, sobre muy poco tú has sido fiel, por eso te pongo sobre mucho. Por eso hablo de honra. Dios nos pone en lugares de privilegio. Dios es el que nos asciende. Dios es el que nos promociona. Pero ¿no le ha pasado que a veces uno está como en el anonimato? Como que nadie se da cuenta de las habilidades. Dios sabe lo que hace. Y en el tiempo perfecto, Dios honra a sus hijos y les da lugares de privilegio. Dice aquí: sobre mucho te pondré. Y la última parte dice: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. No dice que el Señor se va a gozar. Claro que se goza, por supuesto, cuando caminamos con Él, como cuando el Señor le dijo a su Hijo cuando se bautizó: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Claro que Él se goza, pero aquí dice: entra en el gozo de tu Señor. O sea, vamos a ingresar a un ámbito de gozo, de alegría, de bendición, porque eso es lo que trae la buena mano de nuestro Dios. Y creo firmemente que el Señor quiere bendecirte, que el Señor quiere bendecir tu casa, tu familia. Él quiere que tú te goces. Él desea eso. Todo buen padre desea eso para sus hijos. Pero entonces yo te invito esta mañana para que tú reflexiones en lo que hemos leído. Señor, tengo que implementar cambios y tú me vas a ayudar a hacerlo.